¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro espacio de conversación en esta jornada. Queremos seguir ahondando lo que ha sido el trabajo de la Universidad de Concepción en materia de sustentabilidad, y para aquello estamos junto a Moira Delano, quien es directora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Matías, gracias. Bueno, también parte de Alumni UDEC, importante aquello también destacarlo. Y en esta ocasión le acompaña Alejandro Tudela, quien es el coordinador del proyecto UDEC Más Sustentable. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Bien por acá. Bueno, importantes avances sobre todo en lo que ha sido la sustentabilidad a nivel global, no solo en el país. Nuestro país está suscrito a la Agenda 2030 y como universidad no estamos ajenos a aquello. Este proceso de cambio también de paradigma en el cual estamos inmersos, y queremos primero poder conversar un poquito acerca de lo que han sido estas últimas jornadas, porque ya hemos hablado del proyecto de UDEC Más Sustentable, no solo en este espacio, sino también en nuestro noticiero central, y por eso queremos saber si es que tenemos novedades para comunicarle a la comunidad. Bueno, quisiera partir por una noticia que comenzó la semana pasada, que se implementó el comité que nos va a apoyar en la confección de la política institucional de sustentabilidad. Es una propuesta política que en algún instante los cuerpos colegiados tienen que validar, pero tenemos que partir primero con una conversación con los diferentes agentes, y aquí son los tres estamentos: trabajadores y trabajadoras, están académicos y no académicos, y estudiantes, y a partir de allí levantar primero expectativas y segundo, qué consideramos razonable que esté incorporado dentro de una política. La política tiene que ser bastante amplia, no puede ser muy explícita en acciones, para eso después hay que hacer una bajada en acciones, pero ahora comenzamos con esta tarea, que es una tarea de 4 meses, que de aquí a fines de octubre debería estar terminada. Moira, ¿y cómo también se puede o se logra y se busca implementar esta perspectiva de sustentabilidad, pero de forma multiestamental en toda la universidad, y también externalizarlo a la comunidad en general? Bueno, por eso hemos querido en este espacio invitar a Alejandro Tudela, quien es el coordinador de este nuevo desafío institucional. La verdad es que el concepto de sustentabilidad ha sido parte del sello de la universidad desde su larga historia, ¿verdad? Centenaria, ciudadana, porque sabemos que el origen de la Universidad de Concepción fue creada por y por su comunidad, siempre pensando en ser también un espacio para la comunidad, para la ciudad, para las ciudades, en los distintos campus donde está efectivamente instalada la universidad. Y en ese sentido, entonces, hoy día el poder transversalizar el concepto de sustentabilidad en esta conversación más amplia, ¿verdad?, que permita también vincularla con las otras políticas que la universidad se ha dado, muy relevantes. Hoy día es un nuevo desafío institucional que busca precisamente incorporar las distintas miradas a compromisos que efectivamente vamos a tener que renovar a propósito de la Agenda 2030 y de un conjunto de otras iniciativas que como universidad estamos llevando a cabo, y esto siempre vinculado con distintos agentes de la comunidad, y por eso entonces en este segmento también queríamos compartir estas buenas noticias, ¿verdad?, con la comunidad alumni que nos sigue cada vez que nos reunimos. Es importante justamente avanzar el proceso de mejora continua y de comenzar a continuar haciendo esta realidad como parte de nuestra forma de vivir y también dentro de la universidad. Y es por eso que nosotros queremos también conocer un poquito más de acerca de este proyecto. Sabemos que hemos hablado harto acerca de aquello, que ya lleva un tiempo de funcionamiento, pero queremos volver al origen considerando los cambios que han tenido o incluso algunos elementos que se quisieran añadir o ser parte hacia el futuro. Y es por esto que le pregunto un poquito que nos cuente la historia del proyecto hasta lo que vemos hoy en día. A ver, como decía Moira, el tema de sustentabilidad a nivel institucional es una cosa antigua. Antes tenía otro nombre o no tenía nombre. Las cosas se hacían básicamente sin saber que estábamos avanzando en una dirección que ahora es urgente. También Moira mencionó algo que es relevante, y es que esta política lo que va a hacer a fin de cuentas es también coordinar y hacer hablar otras políticas. Está la de inclusión y valoración de la diversidad, está la de género y diversidad sexual, está la política de calidad. El mejoramiento continuo, ciertamente, esa política de calidad nos viene a alinear respecto a cómo deberíamos avanzar en diferentes mejoras que tenemos que hacer dentro de la institución. Ahora, en todo este periodo, y digo este periodo cuando comenzamos a hablar de forma más explícita acerca de sustentabilidad, que fue a partir del año 2021, cuando se adhirió al Acuerdo de Producción Limpia, lo que hemos estado haciendo es primero avanzar en términos en áreas de formación. De hecho, esa es otra noticia.
Hoy día fue la primera clase de un curso que se denomina Trailers. Trailers. Famoso Sí. Trailers, que estuvo acá días atrás. Sí, estuvimos conversando Y acerca de aborda una aquello. dimensión que es biodiversidad, pero mirada en una forma global también. De hecho, un curso que tiene bastantes colaboradores y colaboradoras de diferentes facultades y también externos, porque tenemos que sensibilizar a los estudiantes. Esa es una dimensión. Otra dimensión que estamos trabajando ahora es capacitación al personal. Eso es con acuerdo con la dirección de personal, con UDES Capacita, con formación permanente, porque lo que tenemos que hacer, y eso es una cosa que está instalada a nivel mundial, es que este tema es dinámico, cada vez hay más evidencia de que es urgente avanzar rápido en ciertas acciones y por lo tanto tenemos que, comillas, como dijo alguien en la reunión de constitución del comité, capacitar, enseñar, instruir a la gente para que sepan por qué se hacen ciertas cosas y por qué no se hacen otras. Como mala noticia, la semana pasada, el país se sobregiró en términos ecológicos, que básicamente en un año, lo que uno dice, o alguien, hay una institución a nivel mundial que contabiliza los recursos disponibles y ve en qué instante del año te consumiste todos tus recursos. Es que yo tengo el presupuesto de tu casa, que es una cierta cantidad de dinero, y resulta que a nivel mensual y al día 10 se me acabó el dinero. Ya, aquí es algo parecido en cuanto a recursos naturales. Y a nivel mundial, el 1 de agosto, al menos con estos cálculos, ¿okay?, como indicador básicamente, nos consumimos los recursos que tenemos disponibles, lo cual implica que nuestra tasa de consumo es tan alta, y cuando digo consumo no es solamente consumo directo, sino que las consecuencias asociadas a ese consumo, por ejemplo, gases de efecto invernadero o huella de carbono. Ahora, ¿cómo nos va a Chile en esa contabilidad? Nos va más mal, porque en mayo completamos nuestra cuota. O sea, nuestro nivel de consumo y a veces ineficiencia también en uso de recursos es tal que nos está llevando a que en vez de postergar el vencimiento en el cumplimiento de esta cuota, se esté adelantando. Post pandemia, lo que quedó en evidencia a nivel mundial fue que se postergó, porque como el nivel de consumo bajó por el encierro, lo que ganamos en un año lo perdimos en meses. Unos meses. Así que yo creo que es un tema relevante, porque ahí la pregunta que viene es ¿qué podemos hacer para poder postergar este proceso de sobregiro? Y ahí hay dos vertientes. Una tiene que ver con la actuación individual, y aquí yo apelo a los alumni, porque hay un tema de consumo responsable, pero no solamente aquello, también tiene que ver con qué hacemos en el día a día respecto a nuestra huella de carbono, por ejemplo, en qué nos movilizamos, si reciclamos o no reciclamos, si reusamos o reducimos, qué es lo que hacemos. Y por eso mismo yo creo que si lo hilamos o lo conectamos con la actividad del jueves pasado, es importante capacitarnos para saber qué hacer, porque no hay acción que no tenga impactos. La pregunta es, ¿cuál es la mejor acción? Bueno, y desde el proyecto UDEC Más Sustentable, la huella de carbono también ha sido algo importante. De hecho, se realizaron unas encuestas durante el presente año justamente en torno a ese tema. Bueno, efectivamente, dentro de los procesos que estamos realizando están los encuestajes. Fue la huella de carbono en primera instancia, ahora estamos con la encuesta de cultura y viene la de movilidad. Y en huella de carbono básicamente la idea fue, por una parte, con datos de la institución, medir cuánto estábamos emitiendo en carbono equivalente básicamente en los 3 campus, está separado por campus. Este es el segundo corte, lo medimos, bueno, en realidad el tercer corte, porque está el 2021, el 2022, 2023. La gracia de eso es que tú puedes medir en el tiempo cómo evoluciona y comenzar a planificar acciones, que lo tenemos que hacer con la dirección de servicios, con otras direcciones de la universidad, para poder ser más sustentable. La huella, y hay una dimensión, y por eso venimos a ver acá, porque hay una dimensión que tiene que ver con la movilidad, otra vez. ¿Cómo llegamos al trabajo? ¿Ya? Los televidentes seguramente, o las televidentes, cuando van a trabajar, en qué, la gente que está en el país, que no está en Concepción, que está en Santiago, Arica, Punta Arenas, ¿cómo llega a su trabajo? La pregunta es, ¿comparte su vehículo o llega solo o sola en su vehículo y quiere su espacio de estacionamiento porque se lo merece? ¿O comparte transporte público, por ejemplo? ¿O llega caminando o llega en bicicleta? ¿Cómo lo hacemos? La huella de carbono en parte nos permite cuantificar el volumen, y con la encuesta de movilidad vamos a saber cómo se comportan nuestros usuarios, al menos en los 3 campus, y para con eso poder planificar acciones también. Bueno, sí, pero esta política de sustentabilidad muy interesante lo que está comentando Alejandro, ¿verdad? Porque esto da para, bueno, poder tratar distintos temas de interés que hoy día están en la realidad, y que efectivamente hay que conversar, hay que tomar decisiones, hay que aportar desde distintas disciplinas, ¿verdad? Precisamente para ver cómo afrontar cuáles son las mejores iniciativas que efectivamente debemos implementar
porque debemos actuar, ¿sí? Yo creo que esa es una decisión que está tomada, yo creo que hay consenso en los distintos niveles, no solamente dentro de la universidad, en general en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que efectivamente tenemos que implementar iniciativas y estas son colectivas, pero por supuesto muchas que son también individuales y cómo sensibilizar, que yo creo que es un muy buen término, a las distintas personas de las distintas edades, ¿verdad? ¿Cuál tiene que ser, en el fondo, su comportamiento familiar, personal, precisamente para poder enfrentar esto? Pero como comunidades organizadas, por supuesto que también. Y como instituciones, evidentemente. Y esta política, entonces, no solamente va a incorporar lo que ya ha señalado, estos ejes tan relevantes que ha señalado Alejandro, sino que además va a incorporar miradas, por ejemplo, sobre la diversidad cultural, ¿no? Cómo hoy día entendemos y se desarrolla en los distintos territorios a propósito de esas diversidades culturales. Entonces son componentes, elementos que obviamente hace que sea una política en ese sentido muy amplia, que abarca otras y las conecta, que también es muy importante para que las instituciones funcionen y se puedan implementar estas iniciativas, estos planes de trabajo que efectivamente se articulen, se coordinen. Yo creo que ese es hoy día el gran desafío. Hoy día hacemos muchísimas iniciativas, pero si estas no están coordinadas, no están dialogando unas con otras, es poco el avance que pudiéramos lograr si lo hacemos de manera conjunta. Claro, el desarrollo sustentable invita también a la coordinación, a la unión y a hacerlo de forma conjunta, no que cada uno lo haga por separado. Hay una palabra que no quiere usar a lo mejor, que es eficiencia. Claro. Lo que pasa es que, o sea, si tenemos a 3 agentes haciendo la misma tarea, por separado, ¿por qué no hacerlo juntos? Claro. Y pues somos más eficientes con el recurso que es escaso. Entonces la dimensión adquiere más potencia también. Claro, ¿no? Más se potencia más. O sea, con los mismos recursos hacemos muchas más cosas. Entonces yo creo que en ese sentido, lo que señala Moira, que la coordinación es clave. Es bastante clave, primero, entre diferentes estamentos, por ejemplo, diferentes organizaciones. Cuando yo mencionaba adelante que está el cambio individual y también está el cambio en la cultura y el cambio a nivel político también. Lo que haga el Estado en cuanto, por ejemplo, a la promoción de energías renovables no convencionales es clave. Lo que puede hacer el Estado en cuanto a incentivo o desincentivo en promoción del uso del agua. La eficiencia hídrica, que es un tema clave. Claro, en este periodo estaba lloviendo, ¿no? Y no dice menos, pero si no hay problema de agua, ¿no? Espera un poco más a ver qué nos pasa, ponte de aquí a 4 meses más. Entonces, eso implica estar atentos a lo que nos está pasando y para eso la ciencia nos viene a apoyar bastante en cuanto a los modelos de pronóstico y en base a eso comenzar a tomar acciones. Esto también es parte de, bueno, el proyecto UDEC Sustentable quizás podría tener algún matiz diferente en el futuro. Por ejemplo, hoy en día la universidad se ha basado mucho en perspectiva de género, en equidad de género, que tiene ahora su dirección propia incluso. ¿Podríamos quizás en un futuro ver una dirección de sustentabilidad en la Universidad de Concepción? Para ustedes. Por supuesto que sí, o sea, toda la estructura organizacional con distintas reparticiones, ¿verdad?, que tienen a cargo tareas tan relevantes como esta que se ha planteado, evidentemente requiere una estructura organizacional que la universidad ya la tiene y que por supuesto la primera tarea de este proyecto es generar esta política que permita entonces que se hace común para todos, ¿verdad?, las acciones y los principios que allí se acuerden y las maneras de funcionar y efectivamente eso va a requerir una estructura organizacional que desarrolle, implemente, ¿verdad?, le haga seguimiento y vaya también actualizando, porque como decía, esto es algo que bueno, claro, proceso de cambio, sí. Completamente estamos en este proceso de cambio diario, ¿no? Con nuevos conceptos, otros elementos, muchas otras variables, acciones y necesidades de distintos grupos que hay que también hacer en ese sentido, dialogar, ¿verdad?, para poder implementarlos y que sea en el fondo de beneficio, ¿verdad?, amplio, transversal. En ese sentido, claro que es muy importante una repartición que efectivamente tenga ese papel. Y ahí, relevante papel. Ahí, ¿cuál es la relevancia también de cimentar un poco las bases de lo que sería aquello de generar ya, porque tal como se ha señalado, esto es algo que viene desde hace años? A mí me tocó, por ejemplo, como alumno también vivirlo dentro de la academia. Yo tuve un ramo que fue Desarrollo Sustentable, donde aprendí muchísimo acerca de este tema. Me imagino que otras generaciones, quizás con otro nombre, también tuvieron la oportunidad. Es algo que la universidad ya tenía instaurado. Ahora es obviamente fomentarlo
bajo la realidad no solo nacional, sino que internacional, conociendo también cómo el país y cómo las diferentes naciones están avanzando y suscribiéndose también, porque sabemos que, por ejemplo, la Agenda 2030 no se va a poder lograr cumplir la promesa, lamentablemente. Se están moviendo las fechas, se están moviendo también, como señalaba Moira, los diferentes puntos, porque las cosas cambian, las definiciones cambian, los conceptos cambian. La evidencia cambia. La evidencia cambia, las investigaciones cambian. Entonces, ¿cómo también es convivir con esto? Convivir con este cambio que hablábamos, pero siempre poniendo en perspectiva lo que es el desarrollo integral, de la comunidad en general, de la comunidad universitaria multiestamental, pero también traspasarle esa responsabilidad a todos y todas quienes conviven con la Universidad de Concepción. Por supuesto que es fundamental lo que tú señalas, y en ese sentido la universidad tiene una trayectoria, un capital, ¿verdad?, de investigación científica muy sólida en ese sentido. Muchos reparticiones como EULA u otros centros de investigación del agua, en fin, de los océanos, por supuesto, que han hecho aportes notables a nivel internacional, incluso desde la propia Universidad de Concepción, y ese es un capital que evidentemente es fundamental para poder tomar estas decisiones. Pero hoy día la buena noticia es que efectivamente esta política de sustentabilidad lo que va a hacer es que va precisamente a articular todo ese capital que hoy tenemos y en el fondo y proponer, ¿verdad?, líneas de trabajo, ejes de acción de la institución, pero obviamente vinculado con sus comunidades. La Universidad de Concepción en ese sentido es un ente que ha sido fundamental para el desarrollo de Biobío y Ñuble y que tiene repercusión nacional e internacional y que siempre ha estado vinculado a sus comunidades, preocupado también de los problemas que las comunidades tienen y las comunidades se relacionan con nuestra institución, ¿verdad?, solicitando apoyos, iniciativas, compartiendo experiencias. Tenemos una larga trayectoria en eso y hoy día lo que necesitamos entonces es cómo poder efectivamente vincular, articular, coordinar cada una de esas iniciativas. Entonces la tarea que tiene la política de sustentabilidad en ese sentido es muy relevante. Yo creo que solo quisiera acotar de que el estudio comparado de lo que hacen otras universidades o instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional es formalizar una actividad que era más bien voluntariosa, ¿no? La gente hacía acciones en forma voluntaria, nos parecía razonable, congreguémonos, presentemos un proyecto, pero lo que muestra la evidencia es que si no formalizas aquello, al final las buenas intenciones solo quedan en aquello. Entonces hay que formalizar, como dice Moira, hay que coordinar, no duplicar, convocar. Una dimensión es la dimensión académica, la vinculación con el medio, pero también está la investigación y está el trabajo de gestión, la gestión interna. Y cómo nos vinculamos con el medio. Como decía Moira, los 3 campus tienen un fuerte vínculo con su comunidad en términos de vinculación o actividad de extensión, ¿no? Pero también los 3 campus somos responsables en cierta medida de ciertas situaciones que pasan en el entorno y eso lo tenemos que abordar. De hecho, uno esperaría que el destinatario de la política, que es una de las cosas que tenemos que definir dentro del comité, es a quién está destinada. Y no es solamente la comunidad interna, sino que también la externa, particularmente por el fuerte vínculo que tenemos con ella. Bueno, ahí le hago una asociación a lo que hablábamos de movilidad, porque la universidad mueve mucha cantidad de personas, entonces si cada alumno, profesores, académicos, cuerpo docente, cuerpo de todo tipo de personas quienes conviven, venimos en auto, viajamos en auto, que generaríamos un colapso que incluso se ve, se nota. Entonces ahí, por ejemplo, vemos cómo desde la universidad, de la misma universidad, si es que se fomenta el uso del transporte público, considerando la disminución que hace para acotar en una temática en particular, que es algo que aqueja a la región del Biobío y a este sector de forma súper visible para cualquiera quien esté viendo este espacio. Claro, generamos un cambio, si desde la universidad podemos instaurar esto y comenzamos a trabajarlo, se va a visibilizar hacia afuera y eso también la gente lo va a notar y va a empezar a decir hoy, mira lo que se está haciendo, esto está teniendo resultados positivos y vamos a generar un impacto internamente, pero que se va a hacer visible hacia afuera, algo de lo que obviamente se busca. Mire, en esa dimensión, Matías, el éxito pasa por las alianzas que podamos hacer con el sector público y ahí tengo a las seremías de vivienda, de transporte y a los municipios.
En el caso de Concepción en particular, ponte llegar al campus en transporte público mayor, buses básicamente, es una odisea. La gente que viene de San Pedro, Chiguayante o Talcahuano, comillas, lo más cercano es San Martín. El problema no es caminar, el problema es cómo camino ahora con una lluvia no muy agradable a veces, o en condiciones de un verano ponte bastante complicado. Y ahí pasa por hablar con la Seremía de Transporte para pensar en una modificación de recorridos, tal que los buses pasen o que conecten, por ejemplo, la estación de Concepción con el eje Chacabuco, pasando por la U de Concepción, pasando por el hospital, por Roosevelt, llegar a la U del Biobío. O sea, hay un eje completo que tú podrías mejorar por esa vía, y ahí de esa forma evitamos que nos digan es que no hay transporte público. Ahora habría, lo otro que hay que hacer es mejorar el estándar, que es una cosa que hemos hablado acá en otras oportunidades. Lo hemos hablado varias veces. Está el tema de las ciclovías, tener una ciclovía conexa con el resto de la red, porque no saco nada con tener tramos de ciclovías si no están conectadas, porque la gente nos dice, bueno, ¿y cómo llego a mi destino si no tengo una vía conectada completamente? Hay un tema que escapa a transporte, tiene que ver con desarrollo urbano, que son una espina en el zapato, diría yo, que en los planes de color comunal, por ejemplo, hay una letra chica que dice, que no es tan chica tampoco, ¿no?, que obliga a que cualquier construcción tenga una cantidad mínima de estacionamientos. Y la evidencia muestra que a mayor cantidad de estacionamientos, más vehículos llegan. Entonces hay un tema que tenemos que ver cómo abordarlo, y ya no es solamente un problema nuestro, un problema que le pasa a la U del Biobío, a la Católica, a la Santa María y a otras IES, porque es un problema de la comuna. O sea, si tenemos un problema de capacidad vial, porque no tenemos cómo construir más vías, y con un flujo creciente, como tú decías, ciertamente en ese caso lo que nos queda es ir al instrumento de regulación y hacer un cambio allí tal que no nos obligue a proveer estacionamientos cuando ya no hay capacidad vial para absorber más vehículos. Que son parte de las conversaciones con la comunidad. Moira, y justamente esta instancia de hay un problema que se puede solucionar desde la perspectiva sustentable, lo que se fomenta desde acá, y justamente cómo se trabaja en pos de la vinculación de los diferentes estamentos, con la comunidad, con agentes públicos, con agentes privados, mostrar un poco, lo que se está haciendo desde la Universidad de Concepción y el trabajo en conjunto para poder generar instancias de cambio, de adaptarse a este nuevo paradigma de la sustentabilidad que llegó hace ya varios años atrás, se viene trabajando desde la universidad desde hace mucho tiempo, pero que va a ser el futuro básicamente, es la forma de relacionarnos que vamos a tener desde aquí en adelante. Por supuesto que es súper relevante lo que tú planteas, y hay muchas iniciativas, muchos proyectos que se están desarrollando y que se han desarrollado a lo largo de décadas, ¿verdad?, desde la universidad. Hoy día el desafío más bien, y son proyectos que apuntan a el tema del transporte en distintos ámbitos, ¿no?, asesorías a los municipios para el manejo de residuos. Bueno, hay muchas iniciativas que en ese sentido se están implementando, pero aquí el tema es cómo hacemos que esto sea una mirada conjunta global que vaya apuntando, porque esto es multisectorial, que Alejandro ya lo ha indicado, ¿verdad? Esto es multisectorial, es multivariables, y por tanto, obviamente una política de sustentabilidad tendrá que mirar cómo atender, ¿verdad?, y cuáles van a ser las metodologías para poder abordar distintas iniciativas en ese sentido. Y que el capital que ya hemos avanzado en convenios con múltiples municipios, por ejemplo, ¿no?, que mantiene la universidad, con servicios públicos, y con otras entidades, con muchas empresas que apoyan también este tipo de iniciativas. Entonces, hoy día el desafío es cómo precisamente se generan esas articulaciones para poder hacer que esas vinculaciones sean mucho más permanentes y que en el fondo atiendan distintas necesidades que las comunidades tienen, ¿sí? ¿Y cómo se ve, ya es parte de la conversación, de lo que ha sido UDEC más sustentable, que nosotros lo hemos abordado en diferentes espacios, del trabajo que se ha generado, de la vinculación, parte de lo que hemos hablado aquí, pero cómo se comienza ya a visorar el futuro, a trabajar para el futuro, no para el presente, considerando el pasado, pero trabajar pensando ya en los próximos años, en los próximos 5 años, 10 años más? Bueno, una cosa tú dijiste delante, Matías, es cierta, ¿no?, que estamos a 6 años del 2030, sí, y la Agenda 2030 no se va a cumplir. O sea, de hecho, si tú lees los diagnósticos de las Naciones Unidas, producto de la pandemia y las guerras también, y otros eventos, pues no va a ser factible. De hecho, lo que hemos estado hablando en el equipo, por ejemplo, que quizás el concepto de ODS, que lo que se maneja, claro, va a cambiar, porque ya va a ser otra realidad. Ahora, independiente de aquello, los problemas de equidad, pobreza, hambre, eficiencia, falta de agua, etcétera, van a seguir estando.
con otros nombres quizás, pero lo tenemos que abordar igual. Yo creo que parte del trabajo pasa por comenzar a pensar ya no en el corto plazo, en mediano plazo, en cómo, por ejemplo, las diferentes unidades académicas que tenemos acá en la institución se coordinan entre ellas y con terceros, el medio externo, para abordar problemas que están apareciendo ahora, que como dijimos delante, son que la evidencia dice que no estaban en la mesa porque estamos preocupados de otra cosa. Esto de DEC más sustentable no es casual, porque uno nunca es completamente sustentable. Uno se aproxima de a poco, porque va resolviendo problemas y a cada problema resuelto aparece otro problema. Claro. Ponte electromovilidad, que es un tema que aparece en la mesa a cada instante. La pregunta es, bueno, ¿qué hago con las baterías? Océano, aquí vamos a resolverlo. Los paneles solares, ¿qué hago con toda la panelería que hace 30 años se comenzó a instalar y que recién ahora están viendo cómo lo resuelvo? ¿Qué va a pasar con los parques eólicos? ¿Qué va a pasar con otras instancias de posibles soluciones que por ahora no hemos avisorado el problema que nos va a generar? Y eso es parte del trabajo, ¿no? Ampliar el foco, mirar el bosque y no solamente mi arbolito, porque el problema que tenemos en la ciencia y en otra área es que miramos un árbol y no miramos el bosque. Aquí tratar de tener mirada de bosque y para eso hay que hablar con otros. La interdisciplina es clave. Y por eso, al menos en el loco de interdisciplina que la institución tiene operativo, lo que está fomentando es conversaciones entre áreas para descubrir problemas que no están visibles y eventualmente soluciones a esos problemas, pero pensando que en una segunda derivada va a haber otro problema incipiente. Moira, desde su mirada, la misma pregunta, ¿cómo se comienza a proyectar también esto hacia un futuro? Yo estoy muy de acuerdo que hoy día el desafío que tenemos, ¿verdad?, es cómo ponemos todas las voluntades, todas las capacidades detrás de este concepto de sustentabilidad, que seguramente en un tiempo más va a tener también otras derivadas, otros nombres tal vez, otros componentes también. Se van a ir efectivamente sumando aquí variables. El desafío es cómo nos ponemos detrás, como instituciones, como personas, como grupos humanos, ¿verdad?, como comunidades, precisamente en esto que es una necesidad de poder abordar en conjunto, porque es el futuro de nuestros espacios, de la sociedad, de la vida en el planeta, y que efectivamente son temas mayores y que hoy día el desafío es cómo los abordamos, cómo hacemos que todas esas iniciativas y las que se van a ir generando, ¿verdad?, a propósito del levantamiento de las necesidades que las comunidades tienen de manera permanente, ¿cuáles son entonces esos programas de trabajo, esas acciones muy concretas, que no las vamos a abordar todas como universidad, si el tema también es cómo compartimos con las comunidades para sumarse? Yo creo que este espacio es un muy buen espacio para invitar, ¿verdad?, a todas las instituciones, a las personas que quieran sumarse a esta gran tarea, a este trabajo, la comunidad alumni, donde tenemos tantas profesionales en distintas áreas, en distintos ámbitos, con mucha experiencia en distintos casos, cómo invitarlos también a que se puedan sumar de manera concreta, por supuesto, a esta gran iniciativa que está implementando la universidad. Y como siempre queremos dejarle la invitación antes de despedirnos a que visite alumni.udec.cl, donde va a encontrar toda la información y todo lo que está ocurriendo en la Universidad de Concepción. Suscríbase también al newsletter que nos llega aquí a nuestro correo siempre, así que usted tiene que estar ahí atento y atenta a lo que ocurra. Además, el Instagram, UDEC Sustentable, para que vaya a informarse también de lo que está haciendo este proyecto que busca comenzar a formalizar y continuar el proceso ya que tenía la universidad, pero desde otra perspectiva ahora. Así que vaya y siga, porque hay mucho que informarse y que está en proceso continuo también ahí, importante hacia el futuro. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y de esta forma ya vamos cerrando nuestro espacio de conversación. Como siempre, queremos dejarle la invitación para que revise todo nuestro contenido a través de las multiplataformas de nuestro canal. Que tenga una muy buena noche.